Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la invitación que nos hicieron llegar y por la cual hoy estoy aquí hablando con ustedes. Bueno, yo no manejo todavía muy bien este tipo de micrófonos, pero ya nos vamos a acomodar. Las últimas presentaciones, charlas, conferencias que doy, me gusta empezar con este gráfico. Este gráfico no habla necesariamente de ciudades, después sí voy a abordar el tema urbano, sino que habla de un poco de la evolución de nuestra población en el mundo, ¿sí? Entonces, cuando empezamos como humanidad, como especie, y si nos situamos hacia alrededor de, no como especie, pero quiero decir como inicios de nuestra civilización, hace unos 15.000 años, o 15.000 años antes de Cristo, éramos unos 5 millones de habitantes, Homo sapiens sapiens, en el planeta. Si nos situamos ya a inicios de nuestra era, en el año 0, en el siglo I, la población humana rondaba, todas estas son por supuesto estimaciones, unos 300 millones de habitantes. Y nos llevó prácticamente 18 siglos, ¿sí?, hasta el año 1800, llegar a 1.000 millones de habitantes, ¿sí? Pero nos llevó solo un siglo duplicar esa población, de 1.000 millones de habitantes a 2.000 millones de habitantes a principios del siglo XX. Y nos llevó solo un siglo triplicar la población de inicios del siglo XX a fines del siglo XX. Es decir que a fines del siglo XX, es decir, al año 2000, éramos 6.000 millones de habitantes. Para el año 2011, 7.000, y hoy ya este año llegamos a ser 8.000 millones de habitantes en el planeta. Entonces, ¿por qué me gusta empezar con...? Yo siempre doy buenas noticias, ¿no? Entonces arranco bien tirando pálidas como siempre. Si me conocieran también hago muchos chistes serios y parece que no son chistes, pero lo son. Cuando nosotros pensamos en la presión que ejercemos sobre los recursos naturales, la presión que ejercemos sobre los ecosistemas naturales, como especie, no es lo mismo un escenario con 300 millones de habitantes que un escenario con 8.000 millones. ¿Sí? Esta es una que agregué hace pocas presentaciones, digamos, que es la de cómo ha aumentado esa población en términos relativos en los últimos, y con la estimación a 2050 serían 300 años, pero podríamos decir 220 años, y vemos que la población humana aumentó en particular, y de manera mucho más importante, en los países en desarrollo que en los países desarrollados, ¿sí? Lo que nos lleva a, ahora sí, la concentración urbana de esa población, y vemos que efectivamente en países desarrollados la concentración urbana es muy importante, pero como ya lo mencionaron hace unos minutos, nos encontramos en América Latina con un promedio del 90% de población que se asienta o que vive en ciudades, en asentamientos urbanos. Lo que trae aparejado una serie de desafíos muy importantes, algunos por supuesto ya mencionados, pero voy a algunos repetir y otros complementar. Cuando todos hemos oído hablar del éxodo rural, de la población rural que parte del campo hacia las ciudades, y esto es un fenómeno que efectivamente sucede y sucedió. Entonces, si vemos cómo evolucionó este porcentaje de población rural versus porcentaje de población urbana, vemos que claramente en los últimos casi 100 años, digamos, la ecuación se revirtió y de prevalecer la población urbana pasó a prevalecer la población rural pasó a prevalecer la población urbana. Y las ciudades
si quisiéramos representarlos desde el punto de vista energético, o mejor dicho, desde el punto de vista de flujo de materia y energía, las ciudades son grandes consumidores de materia y energía. ¿Sí? Cuando hablamos de un ecosistema, a mí no me gusta hablar de ecosistema urbano, ¿sí? Porque tiene una dinámica que no es exactamente ecológica en términos de flujos de materia y energía justamente, ¿no? Y de interacción entre distintos componentes de ese sistema. Pero no importa, no voy a dar una clase de ecología, pero sí plantear que la realidad es que la ciudad como sistema es una esponja de recursos naturales y una esponja de energía, ¿sí? Pero las ciudades no solo consumen recursos naturales y consumen energía, sino que a su vez liberan, ¿sí?, tanto a la misma ciudad como a sistemas que la rodean, o que son también muchos de esos sistemas los que le proveen materias primas y energía, liberan lo que podemos ver acá como una salida, ¿sí?, que es todo lo que tiene que ver con nuestros residuos, tanto líquidos, sólidos como gaseosos. Entonces, a diferencia de otros sistemas que, pensando en sistemas naturales, por ejemplo, que absorben, o digamos, los residuos de un proceso se convierten en los insumos de otro proceso, en nuestras ciudades y en general en nuestras actividades humanas, hay algunos de estos residuos o sobrantes de nuestros procesos que no tienen forma o viabilidad para ser recirculados dentro del mismo sistema. Este es el concepto también ahora se habla mucho de economía circular, es decir, volver a incorporar nuestros residuos, por ejemplo, o nuestro descarte de scrap de producción, todo lo que hoy por hoy no logra, que es el concepto de residuo, ¿no? Un material que no logra tener un valor. Si lograra tener un valor, sería un subproducto y no sería un residuo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de residuos, hablamos de algo que no logra, en el contexto del mercado actual, no logra tener un valor económico que pueda ser comercializado y que pueda ser insumo de otro proceso productivo, ¿sí? Lo que no quiere decir que no lo pueda hacer, ¿sí?, lo que no pueda técnicamente suceder. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas, en economía se llamarían externalidades, ¿no? Estas externalidades básicamente son nuestros residuos, como les decía, y a mi criterio, ya estoy medio que mezclando como hago en mis clases, ¿no? Perdón, pero no sigo muy fácil un eje. Hay dos grandes desafíos que tiene la humanidad. Bueno, el cambio climático global es como el gran problema global, ¿sí? Pero los dos grandes desafíos, a mi criterio, y que tienen mucho que ver con la gestión ambiental urbana, es la gestión de los residuos sólidos y la gestión del agua, ¿eh? La gestión de nuestros efluentes cloacales. Y que es un gran pendiente, o son dos grandes pendientes de muchos países y muchas ciudades en el mundo. Bueno, simplemente como para entender qué representan las ciudades a escala global, solo ocupan el 3% de la superficie de la Tierra, pero dijimos que concentran, en el caso de Latinoamérica, el 90% de la población, ¿sí? Y representan, entre el 60 y el 80% del consumo de energía, ¿eh? Y al mismo tiempo el 75% de las emisiones de carbono. Con respecto a las emisiones de carbono, históricamente no se le dio demasiada importancia a la generación de gases de efecto invernadero de las ciudades. No se le dio demasiada, sí de las ciudades, no de las ciudades en sí, sino de algunas actividades de las ciudades, la actividad industrial, por supuesto el transporte, pero incluso los hogares no eran tenidos muy en cuenta a la hora de hacer los inventarios de generación de inventarios que se calculan periódicamente de generación de gases de efecto invernadero. Pero hoy por hoy
si ustedes, y es bastante intuitivo, empezó a hacer frío desde la semana pasada, ¿no? Todos tenemos sistemas de calefacción, o espero que los tengan, porque hace frío. Entonces, nuestros sistemas de calefacción funcionan básicamente a gas o con electricidad. De cualquiera de las dos formas estamos consumiendo combustibles fósiles, porque el 60% y algunos años un poco más de nuestra generación de energía eléctrica se produce con la combustión de combustibles fósiles. Estoy hablando de Argentina, ¿sí? Nuestra matriz eléctrica se compone básicamente entre el 60 y el 65% de energía que proviene de combustibles fósiles, gasoil, fuel oil, gas natural. Y después tenemos, el resto se divide entre un 20 y algo, casi 30 de, no llega, últimamente 22, 23 de hidroeléctrica. Y después tenemos una participación de renovables y también de energía nuclear, que depende de si Atucha 2 prende o no, si Embalse Río Tercero entra o no en mantenimiento. Bueno, eso ya es bastante variable. Pero en definitiva, cada vez que prendemos la luz de nuestra casa o el aire acondicionado o cualquier equipo eléctrico que se han multiplicado en nuestros hogares en los últimos, diría, 20 años, a pesar de lograr mayor eficiencia de los que ya estaban, como la heladera y otros sistemas que ya teníamos, que son más eficientes que antes, se han multiplicado la cantidad de, no hay más que verlo acá, ¿no?, de equipos eléctricos desde desde todo punto de vista. Todo hoy se enchufa a la red eléctrica, ¿sí? Tenga o no una batería autónoma, se tiene que cargar de la red eléctrica. Y este consumo, si consideramos que el 60% proviene de la generación de combustibles fósiles, significa que el 60% de nuestra electricidad genera gases de efecto invernadero como mínimo. Por lo tanto, usemos gas natural para calefaccionarnos o usemos electricidad, estamos generando gases de efecto invernadero. Bueno, este aumento tan drástico y veloz en el crecimiento, hablaban de la mancha urbana, el crecimiento de nuestra población urbana, implica una presión muy importante sobre recursos, pero también sobre las redes de servicios, ¿sí? No es lo mismo tener que abastecer de agua potable a una población de 1 millón de habitantes que a una población de 10 millones de habitantes. No es lo mismo tener que canalizar y eventualmente tratar, que no siempre pasa, los efluentes cloacales de una población de 1 millón de habitantes que de 10 millones de habitantes. Y el área metropolitana de Buenos Aires, y ahí es donde logra realmente esta dimensión metropolitana, tiene una complejidad muy grande en el mantenimiento y la expansión de las redes, ¿sí? Redes de transporte, que también tienen que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, con el consumo de combustibles fósiles, redes de provisión de agua potable, que tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con la salud de la población, y redes de, por ejemplo, bueno, ni hablar de electricidad, gas natural, pero lo particularmente preocupante para mí es el crecimiento de la red cloacal, que muchas veces queda como en un segundo plano. Entonces, la red cloacal garantiza, entre otras cosas, que nuestros efluentes cloacales, nuestros residuos cloacales son canalizados hacia algún destino, pero no quedan debajo del jardín de nuestra casa, por ejemplo, ¿sí?, en un pozo ciego. No contaminan la napa freática, ¿sí? No afloran cuando, ahora no pasa porque venimos de años de sequía, pero pasó en el conurbano que afloraba la napa freática por excesos de lluvia y afloraban los residuos cloacales del pozo ciego. Entonces los jardines estaban llenos de residuos cloacales. Muchas de estas cosas ya las vengo hablando, como les dije, no soy muy, no respeto mucho ni siquiera mis propias presentaciones, pero si tratamos de entender a los sistemas urbanos con la lógica de un ecosistema, digamos,
el mal uso del agua, el derroche de energía o la mala gestión energética, el consumo desmedido de materias primas, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? No me puedo detener en cada tema, pero tiene que ver con desde el análisis del ciclo de vida de los productos, desde el diseño del producto que puede o no tener un diseño pensado en reducir la cantidad de materiales, en aumentar la cantidad de componentes reciclables, digamos. Hay un montón de estrategias que se pueden implementar desde el diseño de un producto, de un servicio o de una política, hasta el descarte o disposición final, pasando por el transporte, el consumo, la comercialización antes. O sea, todo el ciclo de vida de un producto o de un servicio se puede analizar en términos de eficiencia energética, eficiencia en el consumo de recursos y disminución de contaminación o generación de residuos. La generación de residuos sólidos, como dije, es no es un gran pendiente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, pero como civilización es un gran pendiente, ¿sí? Y las ciudades tienen, en general, un problema con la gestión de residuos. Termina siendo un problema más que un aspecto de la ciudad de la que hay que ocuparse y que hay que gestionar. A ver, 2 días de algún conflicto gremial o de algún problema que impide la recolección y nos damos cuenta cuál es la rápida saturación de nuestros sistemas de contenerización, ¿sí? Acá, en París, en Nueva York o en Shanghái, ¿sí? Ya hablé de los efluentes cloacales, también los efluentes industriales son un desafío, ¿sí? Reciben tratamiento a veces deficiente. En el caso de los efluentes cloacales, sepan que gran parte de nuestros efluentes cloacales no reciben tratamiento y son volcados a los ríos, ¿sí? En nuestro caso el Río de la Plata, sin tratamiento. Hay un porcentaje que sí, pero no es el 100% claramente, ¿sí? Y esto también tiene una dimensión metropolitana, porque la empresa que lo gestiona desde sus inicios tuvo un carácter metropolitano, ¿sí? Desde Obras Sanitarias de la Nación tuvo un carácter que supera los límites de la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto a generación de ruido, el ruido es algo muy puntual. Hay algunas estrategias que han mejorado muchísimo, tanto la contaminación del aire o la calidad del aire, como los ruidos. Uno de ellos es ordenar el tránsito, ¿sí? El tránsito es el que provoca en las ciudades la mayor cantidad de contaminación del aire urbano y el ruido urbano. Bueno, con respecto a la accesibilidad a los espacios públicos, recién lo mencionaban, espacios verdes públicos, ¿no? Hacia la calidad de vida de las personas que viven en las ciudades, ¿sí? Mucha gente se identifica con un paisaje urbano, pero el fin de semana tiene ganas de un poco de verde, ¿sí? Entonces, no es solo la cantidad de metros cuadrados por habitante que hay en una ciudad, también tiene que ver con la accesibilidad, ¿sí? Porque si tengo que cruzar toda la ciudad para ir a un parque, no me sirve. Entonces, la accesibilidad es como en el caso del transporte, ¿no? No soy especialista, pero digamos, la conectividad, ¿no? de un medio de transporte con el otro, se habla de nodos, digamos, esto es lo mismo. Y la importancia que tienen no solo para el esparcimiento, no solo para la calidad de vida de la gente, sino como reservorio de fauna urbana. Hoy ya las ciudades se están pensando, y sobre todo las ciudades del futuro, con espacios que permitan la convivencia entre la fauna local y la población humana, ¿sí? La pandemia nos demostró que los animales vuelven a ganar espacios y la naturaleza vuelve a ganar los espacios que nosotros dejamos libres, ¿sí? Les recomiendo un documental que se llama Población Cero, en donde es totalmente ficción, por supuesto, todos los habitantes del planeta desaparecemos, como por arte de magia, como si Thanos hubiera hecho así. ¿Y qué pasa con la naturaleza, ¿no? que se estima que podría pasar? ¿Y cuánto demoraría en recuperar todos esos espacios que nosotros dejamos vacantes simplemente por desaparecer? Bueno, en la pandemia hubo un breve ejercicio de eso, en la cuarentena, desaparecimos de la escena de muchos escenarios
y la naturaleza volvió a retomar muchos de ellos, después los volvimos a recuperar. Pero nos hizo reflexionar un poco de cuál es la viabilidad de convivir con ciertos aspectos naturales en nuestros sistemas totalmente urbanizados o antropizados, ¿sí? Bueno, ya hablé de esto, cambio climático, y bueno, crecimiento o expansión de la mancha urbana, el crecimiento desordenado, obviamente no ayuda, es como todo, ¿no? Es preferible prevenir y en el caso de planificar, ¿no? Cuando vamos atrás de la expansión de una urbanización desordenada y después todo es más difícil. Bueno, voy a pasarlo bastante rápido, pero simplemente es la composición de la generación de gases de efecto invernadero en nuestras ciudades, ¿no? Entonces vemos que edificios residenciales y edificios comerciales y públicos, o sea, nuestra infraestructura básica, ¿sí?, genera el 52% de la emisión de gases de efecto invernadero. Los residuos sólidos son también una fuente importante de generación de gases de efecto invernadero. Bueno, entonces, muchos de estos ya los fui mencionando, ¿sí? Los desafíos, a mi criterio, para las ciudades actuales, pero sobre todo mirando hacia el futuro, tienen que ver con el aumento de la provisión en las redes de servicios públicos, el uso racional del agua, la eficiencia energética, ¿sí? Y la eficiencia energética no solo es cambiar la iluminación por lámparas LED. La eficiencia energética es promover el uso de equipos que sean más eficientes, promover la incorporación de sistemas más eficientes. También hay, bueno, no tengo mucho más tiempo, pero hay un nivel de análisis en el que se habla del trilema energético, ¿no? Que se habla de eficiencia, seguridad y de accesibilidad. Entonces, eso es lo que hay que pensar en función de la energía, ¿no? Que sean seguros los sistemas, muchas veces no lo son, a nivel individual sobre todo, pero también a veces las redes no son seguras. Seguras en cuestiones de que no generen un siniestro, pero también seguras en su capacidad de proveer de manera continua y de manera estable el servicio, ¿sí? Recuperación y reciclado de materiales residuales, ¿sí? Las famosas 3 Rs, 5 Rs, 7 Rs, y el otro día descubrí que hay 9 Rs, pero básicamente es la reducción de generación en origen, lo más posible, o sea, generar la menor cantidad de residuos posible. Esto tiene mucho que ver el consumo responsable. Cada uno de nosotros consume y genera residuos, ¿sí? Ya no es una estrategia de gobierno, ya no es una política, no es un plan de gobierno, no, es una decisión individual. El consumo es una decisión individual. Y, bueno, obviamente el reciclado, es decir, lo que dije antes, reincorporar ese residuo como insumo de otro proceso productivo, o la reutilización, esas son las 3 Rs básicas. La reutilización, el clásico ejemplo es el envase retornable, ¿no? Volver a usarlo para lo mismo, para lo que fue concebido. Después tenemos el reparar, hay otras Rs que se incorporaron, pero básicamente las 3 Rs serían ya un lujo. Bien, mejoramiento, bueno, ya hablé de fuentes renovables y energía distribuida, se los dejo para estudiar en casa, pero básicamente todos podemos ser consumidores y somos consumidores de energía, pero muchos de nosotros podríamos ser generadores también. Entonces, la microgeneración, no solo el consumo por parte de particulares o instituciones que puedan tener, por ejemplo, superficie suficiente para tener paneles solares en el techo. Mejoramiento de la calidad de aire urbano, la disminución de gases de efecto invernadero, la descarbonización es un objetivo global, ¿sí? A partir de, ya hace rato en realidad, pero sobre todo con el Acuerdo de París, nos compromete a todos como países, pero también como individuos, ¿sí? Aplicación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático global, porque no es solo reducir las emisiones, sino también prepararse para lo que ya está previsto que va a pasar, como el aumento del nivel del mar.
y todas las ciudades costeras deberíamos estar preocupadas por eso. Incentivos fiscales y créditos verdes. Los gobiernos tienen también herramientas, y también los bancos, y todos los organismos que pueden promover políticas justamente, por ejemplo, mejorar la eficiencia, instalar sistemas de generación individual. Todo esto podría ser promovido, y para mí, yo pienso que debería, a través de incentivos fiscales o a través de incentivos financieros con tasas subsidiadas por ser una inversión ambientalmente amigable. Bueno, hay una serie de mecanismos. De hecho, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene una política que yo considero que va en ese camino, que es, en esa línea, que es la de los vehículos eléctricos y vehículos híbridos no pagan patente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, más allá de que son más caros que los vehículos, que los otros vehículos, por lo menos hay un incentivo en incorporar ese tipo de motorización. Y después, bueno, sistemas de transportes integrados y movilidad sustentable, que eso creo que va a haber quien hable de esto en el panel siguiente. Bueno, esto era simplemente para mostrar qué era la generación distribuida. Hay momentos en que puedo generar electricidad e inyectar a la red desde mi casa. Hay momentos en que consumo y hay momentos en que pueden pasar las dos cosas juntas, ¿sí? Bueno, a la noche, si tengo paneles solares, claramente voy a consumir de la red. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿sí? Pero como grandes ejes. El planeamiento urbano, ¿sí? Es la base de no tener que andar corrigiendo, sino previendo. Gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que para mí es una prioridad. Mitigación y adaptación al cambio climático y la accesibilidad de espacios verdes y también la capacidad de estos espacios verdes de sostener fauna y flora urbana, local. Y cuidemos la casa común. Me faltó mi mail, pero no importa. Muchas gracias.